Maradona se fue. Muy rápidamente se eligió un técnico como Batista. Alguien que había fracasado con los juveniles. Realmente un inexperto. Alguien que no tiene conocimientos del ABC de la dirección técnica. Alguien que podría ser por allí, un buen ayudante de campo. Y le dieron la responsabilidad de conducir la selección argentina. Es mucha tarea, es mucha responsabilidad. Uno no puede chocar autos lujosos como acaba de chocar el técnico de la selección argentina, cayendo de contradicción en contradicción. Pero bueno, esto ya pasó. Y como siempre los argentinos desde 1990 seguimos acumulando experiencias. Lo que pasa es que las experiencias no sirven de nada. Cuando el técnico de la selección argentina decía: por suerte yo tengo la capacidad de pedir disculpas cada vez que me equivoco, yo les decía, suerte que es entrenador y no cirujano, porque cada vez que corte y mate a alguien, va a pedir disculpas, pero el paciente que llegó al quirófano se murió. Bueno, con el seleccionado argentino no está... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 121 de nuestras denigrantes pechadas legendarias. En el día de la fecha vamos a descubrir esas editoriales periodísticas que estuvieron marcadas por mucha cizaña y por sobre todas las cosas una mala calidad láctea, ordenado de forma recontra subjetiva en sintonía con nuestro video de 5 veces que Totti Pazman la tuvo dentro. Encararemos ahora mismo en otra temática muy polémica. Señoras, señores, como siempre, el informe. Totti Pazman expone que Gallardo no ganó nada y le da todo el crédito a Matías Vizcay. Desde su llegada a River a finales del 2014, Marcelo Gallardo ha sido una de las víctimas favoritas de Juan Carlos Totti Pazman, ya sea en radio como en televisión. La bronca del ganador del Pechadas de Oro con el Comuñe, cuyo origen es un auténtico misterio, tuvo su pico máximo el mes pasado, cuando Pazman dio a entender que Vizcay, ayudante de campo de Gallardo, fue el responsable de los éxitos más importantes de River, quitándole todo mérito a la gestión Gallardo. Murieko, cerrá los ojos 30 segundos e imagínate que dirigiste las finales. Imagínate que en la Bombonera, en la cancha de Boca, la primera final, el día del 2-2, estuviste vos. Que vos diste la arenga antes de salir al templo. Que vos bancaste a los muchachos en el entretiempo, les hablaste, les diste ánimo cuando perdían 2-1. Porque River esa final perdió 1-0 y después perdió 2-1. Imagínate que vos hiciste el cambio de Nacho Fernández para que tire ese tiro libre y River empate 2-2. No estabas en el Monumental viendo el partido por televisión como cualquier hincha de River. Imaginá que estabas ahí. Qué lindo hubiese sido, ¿no? Ahora imaginá que en el Bernabéu también pudiste dirigir vos al equipo. No estabas en un palco. No estabas en un palco con dirigentes, con un papel totalmente de reparto. Estabas en el Bernabéu, en el césped. Que vos también diste la arenga ahí. Que diste la charla de entretiempo, River perdió 1-0 y se quedaba sin la Libertadores. Imaginá, Murieko, que vos hiciste el cambio más importante de la historia de River. Juanfer por Poncio. Qué lindo hubiese sido, ¿no? Pero la realidad es que todo eso lo hizo Vizcay. Todo eso. Todo eso. Es una locura. Lo hizo Matías Vizcay. Qué golpe al mentón, ¿eh? Yo creo que nadie se animó tanto, ¿eh? Soñá que la final la dirigiste vos. Que dirigiste en la Bombonera, que dirigiste en el Bernabéu. Que hiciste los cambios, que diste la charla, que arengaste. Todo. Bueno, todo eso. No estaba, ¿eh? La realidad es que lo hizo Vizcay. Igual hay que felicitarlo. Porque, Murieko, vos te apropiaste de todo. Te apropiaste de los goles de Prato, al que después dejaron tirado. No lo digo yo, lo dice él. Cuando volvió roto de Holanda, lo dejaron tirado. Te apropiaste del gol de Juanfer. Te apropiaste de las atajadas de Armani, de la corrida de Pitti. Todo es tuyo. Y hay que felicitarlo. La verdad, Napoleón... Yo a vos te quiero felicitar. Jamás se me hubiese ocurrido semejante presentación. Gabriel Anhelo desata su furia frente a Jorge Amor Ameal y le inventa un polémico apodo.
De más está aclarar que dirigentes como Jorge Amor Ameal muchos no se destacan por sus declaraciones públicas o acciones ejecutivas. Luego de la renuncia de Pergolini y tras la primera aparición pública de George Love, Anhelo no dejó pasar la oportunidad para dar su opinión sobre el presidente Xeneize. Hubo un esfuerzo, consiguieron que hablara Ameal. Habló el presidente en el día que renunciaba al vice. O sea, tiene peso la palabra. Cuando yo lo escuché y lo vi a Ameal, yo estaba en mi casa, no estaba participando del programa. Yo lo iba a dejar para el final. Pero Gaby, yo dije... Estaba en un cumpleaños. Está bien este hombre, dije yo. Y lo digo con todo respeto, es más, si me apurá le tengo aprecio. Porque las pocas veces que lo vi lo traté bien, buena onda. Pero yo dije, este tipo está mal, está bien, este hombre está en sus cabales. Estaba en un cumpleaños. Parecía... Fuera de broma lo digo. Se reía, contaba chistes. En el momento. Contaba chistes. Lo iba a dejar para el final, esto que dice Federico. Yo lo iba a dejar para el final porque te juro que fue... a veces parece que el odio. No, y no lo hablamos de vos esto. No. Tampoco hay que aclarar que la gente. pero está bien, la pero gente, digo, la me gente llamó confía la en el atención, programa. digo, Yo te digo lo dije ayer, lo sostengo hoy. Creo que el presidente de Boca y la edad le está jugando una mala pasada. Lamentablemente. Para mí el presidente de Boca está cagá. Está cagá. El presidente de Boca está cagá. Yo sé que ustedes no lo van a decir, que no es políticamente correcto. El presidente de Boca está cagá. Como si esto fuera poco, más centrado en su editorial, se dio el gusto de ponerle un nuevo apodo un tanto controvertido. Estamos hablando del señor Gagá. A partir de ahora será el señor Gagá. Sí, lo voy a llamar así. Jorge Amor. Será el señor Gagá. Será el señor Jorge Gagá Meal. Yo creo que el socio está dolido porque... ¿Qué le pasa al socio? En la calle, ¿Qué siente el socio ahora? Lieberman no se banca el éxito de Ibai Llanos y lo ubica por debajo de su coeficiente intelectual. Desatada la impensada batalla entre Ibai Llanos y Gustavo López, les recomendamos nuestro informe respecto a este tema. Varios periodistas amigos de Gustavo salieron en su rescate atacando directamente al influencer ibérico. En una editorial un poco altanera donde expone sus dotes como periodista, Martín le dio con todo al nacido en España. Una pregunta, les digo, ¿quién comentó algo? ¿Quién dijo alguna vez que tener muchos seguidores legitima? ¿No? ¿Quién instaló esto? Que tener muchos seguidores, muchos likes y todo eso legitima. Es la cultura actual, Martín. ¿Quién dijo que este Ibai es un genio, por ejemplo? Lo que nadie puede refutar es que es un tipo trascendente para los jóvenes. Mi hijo, por ejemplo, lo sigue y le gusta mucho Ibai. Yo también sé perfectamente quién es. Pero déjame completar. El hecho, yo digo, los éxitos no se discuten, el pibe es un exitoso. Ahora, eso no significa que sea un genio, ¿no? No sé qué estudió, cuánta capacidad tiene, cuántos idiomas habla, no sé, tal vez es un fenómeno, pero... La verdad, Martín, hoy la pregunta... no lo sigo a Ibai. Lo conocí a Ibai por Gustavo López, al revés. Yo conocí a Gustavo López y me enteré quién era Ibai. Ibai. Pero vos sos de otra generación. Claro, hoy la pregunta que se hacen los pibes, pregunta que se hacen los pibes no es ¿a qué te vas a dedicar? ¿Sos feliz? ¿O cómo alcanzo la felicidad? La pregunta es ¿cuántos seguidores tenés? ¿Cómo puedo tener tantos seguidores? Digo, basta de que este pibe porque tiene muchos seguidores, Ibai. ¿Qué Ibai? Para un poco, hermano, para un poco. Pero Ibai le abre porque además este Ibai es un mentiroso. Es un mentiroso. Ha hablado de mí y miente el muchacho. Entonces digo, no discuto su éxito, es un exitoso, lo siguen todos los pibes, millonario además, ha ganado fortunas incalculables, compró los derechos de la Copa América él para transmitirlos en su canal de YouTube y en Twitch, es un capo el pibe. Ahora, eso no significa que intelectualmente esté a mi altura, no sé si puede debatir conmigo, Ibai. La verdad, no sé cuánto estudió, qué capacidad tiene, cuántos libros leyó, cuántos idiomas habla, no sé si intelectualmente está a mi altura, la verdad, porque... Si tener muchos seguidores es lo que te da la capacidad y te transforma en un intelectual, estamos fritos. No discuto su éxito, el chico es un exitoso total. Ahora, pará un poco, ¿quién sos? Pará un poco, hermano. Ibai es pelirrojo, ¿no? No tengo idea. Estoy viendo una foto de él con Cristian Martin. Bien pelirrojo es. Como Messi es pelirrojo. Messi es pelirrojo. ¿O ustedes se creen que a alguien que no es pelirrojo le crece la barba de ese color? Un par de días más tarde, no conforme con esta polémica editorial de superioridad intelectual, el Colorado se encargó de dejar en claro que no le tiene envidia a Ibai porque él, literal, ya vivió todo. En que yo le tengo envidia a Ibai, la verdad que yo no sabía quién era hasta que mi hijo lo escucho gritan, viste que los streamers gritan. Y mi hijo a uno de los que más mira es a Ibai, a otro que se llama Rubius, y bueno, incluso con Rubius estuvimos en España, en la final de la Champions.
No sé, hay un chico argentino que él sigue, que me parece buenísimo, el pibe que hace videos informativos de fútbol. Pero yo cómo le voy a tener envidia a un pibe joven que puede ser mi hijo. ¿Qué están diciendo? Queda feo que uno lo diga, pero ¿cómo voy a tener envidia yo que entrevisté a Pelé, a Maradona, a Cristiano y a Messi? Que cubrí 6 mundiales, que fui a Juegos Olímpicos, que viajé por el mundo entero, que cubrí finales de Champions, que cubrí 14 finales de Libertadores, que cubrí finales de Sudamericana, que trabajé en los 5 canales abiertos de la Argentina, en las mejores radios del país, que 23 años fui la cara de un canal internacional que llegaba a 22 países, que transmití el Super Bowl en Estados Unidos y en inglés, ¿verdad? Que trabajé en la televisión chilena abierta, que soy la cara de empresas en Colombia o en Ecuador, que trabajo para DirecTV Ecuador. ¿Cómo que te envidia yo si mi vida es hermosa y genial? Solamente doy una opinión. A mí no me gusta, porque es lo que le estamos enseñando a los chicos, que tener likes o tener seguidores te legitime. O sea, cuando uno dice, yo hablando con Blas, ¿no? Con mi hijo, ¿y quién es Ibai, papi? Cuando no lo conocía yo. Papá, ¿lo conoces Ibai? No, ¿quién es Ibai? Tiene 7 millones de seguidores. ¿Se entiende lo que quiero decir? La respuesta es los millones de seguidores o cuántos likes o cuántas views tiene un video. Y a mí me parece que es una respuesta inconsistente. Pero bueno, le hemos enseñado a los chicos que lo único que importa es el like de Instagram, el like de TikTok, el like. Entonces, ¿cómo te envidia yo Ibai si lo que Ibai hizo ahora, yo lo hice con Maradona hace 28 años, en el 95? O sea, algunos dicen, ¿te encantaría ser Ibai en la cancha del Paris Saint-Germain? Les quiero contar que cuando Maradona volvió al fútbol, yo lo desperté en la cama, no en la cancha. Lo desperté en la cama, fui con él a la cama hiperbárica, me puso la cadenita antes que empiece el partido, lo acompañé al control antidoping, fui a la cena después del partido. O sea, ¿cómo voy a añorar o anhelar algo que ya hice hace 26 años? ¿No? Por Dios. Cuando Maradona presentó su libro, yo fui a vivir 3 días con él al Hilton. Me interné con él en la Prairie cuando él fue a desintoxicarse para hacer la cobertura. O sea, como a mí no me genera envidia nada porque por suerte lo viví todo. Solamente digo que lo que me quieren mostrar como un hecho impresionante son cosas que nosotros hicimos hace 25 años. Como ayer me decía el Talibán, Dani, escuchá, el Talibán me decía, lo que hizo Ibai lo hacía Corol en Videomatch, ¿no? O sea, es verdad. Y lo describen como un hecho. Entonces digo, nada más, lo que pasa es que los chicos no conocen todo lo que nosotros vivimos del periodismo, ¿no? Creen que esta posibilidad que tuvo este muchacho Ibai está vinculada a que es un streamer copado. Y los periodistas también logramos lo mismo o mejor todavía. Yo les puedo asegurar que la cobertura que yo hice de Maradona y su vuelta al fútbol en Boca fue 10 veces mejor que todo lo que vivimos en estos días. Gabriel Anhelo trata a Messi de pibito alcanzapelotas y además de gonca. La megapechada del Barcelona contra el Liverpool en el año 2019 dejó mucha tela para cortar, especialmente en Argentina, donde varios periodistas apuntaron únicamente contra el nacido en Rosario. De todas las editoriales adversas que se morfó lío, la de Gabriel Anhelo, por lejos, se lleva todos los premios. Un chiquitito jugaba con una camiseta amarilla, que no sé por qué. Es la primera vez que veo un chiquito un pibito de los que alcanzan pelota, que se quedó en la cancha jugando. Es la primera vez que ocurre esto. ¿Viste que vienen los nenitos, se sacan la foto con los protagonistas y después se van? Que son los chicos de UNICEF habitualmente, ¿viste? Sí. Hoy se quedó uno jugando con la 10 del Barcelona, pero me dio pena porque se escondía. En un momento la pasó mal el pibito, me parece, el nenito. Se escondía, cuando las papas quemaban, el nenito estaba escondido. Y bueno, como que se cagó un poquito. ¿El pibe? Sí, el pibito, sí, el que juega con una 10 amarillita. Ese chiquito que vos decís que se cagó, sí, dejó 5 veces mano a mano a los compañeros de cada arco y no metieron ninguno. Ah, la culpa son los compañeros. Ah, sí, claro, sí. Ah, ¿sabes qué me hizo acordar la selección argentina? ¿Cómo? Me hizo acordar la selección argentina en un momento. O sea, siempre la culpa son los demás, nunca de Messi. Vos haces el mismo análisis del Barcelona hoy que yo les estoy preguntando. Imagínense, este jueguito vas a ganar siempre. Imagínense que yo estaba en la cosa. Este jueguito vas a ganar siempre vos. Si cada derrota de un equipo de Messi. La semana pasada no dijiste nada. Vas a hacer. No lo vi la semana pasada. Messi. Aparte el partido que
importaba era ¿no? Que te daba el pase a la final o no. Todos son importantes. Bueno, el anterior, evidentemente, el 3-0 no fue importante porque no va a ser importante, está afuera, hoy queda hasta afuera. La trascendencia del 4-0 tiene que ver con el 3-0 anterior. ¿Sabés qué pasa? Yo soy de la época de los tuits de Pipo Chipolati. Escucha. Aprende a escuchar. Soy de la época de los tuits de Pipo Chipolati. No, que tiene que aprender a escuchar sos vos. Soy de la época de los medio sordo como Beethoven. Escucha. Soy de la época de los tuits de Pipo Chipolati. Sí. Hay una canción que es retrospectiva que dice: cada vez que se prende el tocadisco, me parece que empieza esta canción. Yo cada vez que prendo la tele, no el tocadisco, lo veo a este chiquito con la 10 y lo veo que se caga. Con la selección argentina, con la camiseta de Barcelona. Tiene una mala suerte. Perdón, estoy hablando Sosa. No soy respetuoso que estoy hablando. Tiene una mala suerte este chiquito. Ajá. Que pongo en la televisión, se caga. Pero entonces es culpa tuya. Probablemente la voy a poner más seguido, pero no lo veo. Mariano Clos desencadena su crítica más feroz y despiadada contra Lionel Scaloni. Como ya vimos en el video, las 5 peores críticas de Mariano Clos a la escaloneta, el nacido en Vicente López, siempre que tuvo la oportunidad, le apuntó con todo a Leónidas de Pujato. Aquí, su crítica más feroz y bad milk arrojada en el año 2019, luego de un match para el olvido en la Copa América de Brasil. Primero, pegándole a la personalidad del DT. Acá lo importante es como que, está bien, listo, sos un botón o te querés salvar vos solo. Sí. Que tiene medio una personalidad egocéntrica Scaloni, ¿no? En poco tiempo demostró que es capaz de derrumbar un edificio, como derrumbó a Sampaoli y a Becasese. Sabemos, yo se lo dije hace mucho, me parece un pibe trepador, no tengo duda de eso. Y por eso se congracia seguramente con el periodismo. Y ya deben saber esto los jugadores, qué clase cómo se maneja este chico. Y Tapia sería bueno que también se dé cuenta. Y más tarde, tratando a los pibes del cuerpo técnico de incapaces y además becarios del Chiqui Tapia. Para poder cerrar a Lo Celso al medio, porque en la conferencia de hoy reconoció que Lo Celso rinde más por el medio. Así qué bueno, qué bien Scaloni reconoció eso. Mira vos, sin saber todos habremos dicho esto. Ayer yo lo primero que le dije en el comentario, todo el partido jugó plantado en la derecha. O sea que Scaloni, que supuestamente ve fútbol todo el tiempo, se dio cuenta viendo el video, porque es viendo el video, porque este chico no se dio cuenta durante el partido para decirle: Lo Celso, movete, cambia de lugar, anda por adentro, rotá con Messi, que entre uno por la derecha, vaya el otro por el medio y viceversa, o tirate una por la izquierda y que venga Di María, tráemelo para este lado. No sé, digamos, tuvo que ver no hablo de Scaloni solo, hablo del cuerpo técnico, ¿sí? Yo lo vi con una carpeta muy buena a Samuel, no sé qué anotará el pedido, o por ahí anota lo táctico. Y porque yo estoy jugando a esto, pero ¿sabes una cosa? Me resultan incapaces, viejo. ¿Cómo puede ser que tenga que ver video para darse? Yo lo estaba viendo ayer tranquilo en mi habitación el partido, y lo primero que le dije a ustedes: mirá todo el partido jugó Lo Celso tirado a la derecha sin moverse. Entonces, ¿hace falta ver un video? Estos tipos que todos son más preparados que nosotros, que jugaron al fútbol o que lo ven fenómeno, son los le dio una beca Tapia los becó a Scaloni, a Ayala y a Samuel. Entonces que la aprovechen, ¿me entendés? Son técnicos de la selección argentina y tienen que ver el video para darse cuenta que Lo Celso jugó en extremo sin moverse. Y hoy reconoció, como decís vos en la conferencia de prensa, no, por ahí tenía que jugar un poquito más para adentro, pero ni al Betis ven jugar estos pibes. Porque son pibes estos técnicos de la selección argentina. Por eso digo estos pibes. ¿Me entendés? ¿Por qué perdés tiempo durante un partido para darte cuenta que está desperdiciado Lo Celso? Más allá de que Lo Celso tenga, no sé, el nivel que pueda tener, ¿viste? El tiempo dirá qué tipo de jugador es. Pero por favor, esto es lo que Tapia tiene que darse cuenta, Esteban. Despecho, mucha hazaña y por sobre todas las cosas, nula calidad láctea han sido parte de este informe de las editoriales más mala leche en la historia del periodismo deportivo argentino. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.